Programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más. Buenos días, buenas tardes para algunos en el lugar donde estemos, ¿verdad? Eh, Quiero darle la bienvenida a este programa, a este conversatorio que vamos a tener a un año de la confiscación de la UCA, uno de los actos más violentos que ha cometido la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. Nuestro programa de becas, programa Beca para la Democracia en Nicaragua, nace de la necesidad de revitalizar las voces de 20 de nuestros becarios, de los cuales que están desarrollando temas en 4 ejes fundamentales para la construcción de la democracia. Los temas son autoritarismo y resistencia, democratización y participación política, diálogo y negociación política, justicia transicional y reparación. Expediente Abierto es un centro de pensamiento emergente en Centroamérica. Nos dedicamos a investigar problemas relacionados a seguridad, derechos humanos y transparencia. Además de eso, estamos trabajando para asegurar que podamos revitalizar las voces, no solo de estos 20 becarios, sino que también tener una influencia en la revitalización de las voces del exilio nicaragüense, que lamentablemente cada día se nos hace más grande por la dictadura, ¿verdad? Y los actos de la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. Así es que bienvenidos todos.
colegas, bienvenidos miembros de la prensa y bienvenidos también a nuestros becarios, ¿verdad? Donantes y otras personas y amigos que nos están acompañando. Sin más preámbulos, yo soy Damaris Rostrán, soy la coordinadora de la beca nicaragüense, graduada muy orgullosamente de la UCA también, como muy seguramente algunos de ustedes acá. Voy a dar la bienvenida a nuestra panelista, es Evelyn Pinto, es nuestra moderadora, perdón, que ella nos va a presentar a los otros tres panelistas que vamos a tener el día de hoy. Evelyn es licenciada en Ciencias Sociales, tiene una maestría en Políticas Sociales por la Universidad Centroamericana, posee más de 20 años de experiencia laborando con organizaciones nacionales e internacionales de cooperación. Es excarcelada política, desterrada, confiscada, pero sobre todo es activista y defensora de los derechos humanos. Es becaria de nuestro programa y su tema de investigación es justicia transicional en un escenario post-Ortega. La siguiente persona que nos va a estar acompañando es nuestra primer panelista, es Samantha Girón. Samantha es activista feminista, artista y exprisionera política. 14 meses detenida en la cárcel de Mujeres de la Esperanza y en febrero del 2023 fue expulsada de Nicaragua. En enero del 2024 se le concedió la nacionalidad española gracias a la oferta de solidaridad de España con los nicaragüenses apátridas. También es becaria de nuestro programa Beca para la Democracia en Nicaragua. Su tema de investigación es aporte histórico de la UCA por medio de los movimientos estudiantiles nicaragüenses a la lucha por la democracia y la libertad de Nicaragua. Nuestro siguiente panelista, el doctor Oscar René Vargas, es un sociólogo, economista y analista político. Realizó estudios universitarios en la Universidad de Lausanne, en la Universidad de Ginebra y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de 36 libros y coautor de 21 libros. Fue profesor de la UCA en las escuelas de Sociología, Periodismo, Economía por más de 15 años. Ha trabajado en diversos organismos internacionales como asesor principal del presidente de la Asamblea Nacional en Naciones Unidas en 2008 y en 2009. Y también es becario de nuestro programa. El tema que está estudiando e investigando Oscar René es el capitalismo de amiguetes, que se refiere a las élites económicas en la dictadura Ortega Murillo del 2018 al 2024. Y por último, un invitado muy especial que para nosotros es un orgullo tenerlo colaborando con nuestra beca, es el doctor Ernesto Medina, es académico nicaragüense, exiliado por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega. También lo despojó de su nacionalidad de forma inconstitucional. Fue rector de la Universidad Americana UAN y de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en UNAM León. También fue presidente del Foro Educativo Nicaragüense Eduquemos. Sin más preámbulo, muchísimas gracias a todos los que se están conectando con nosotros, a nuestros panelistas y a nuestra moderadora. Voy a dejarlos entonces con ellos. Adelante, doña Evelyn. Gracias, Damaris, por esa introducción. Bienvenidos, panelistas, a este conversatorio. Y antes de entrar a fondo con el tema que hoy nos ocupa, quisiéramos indagar un poco a nivel personal cuál ha sido el impacto que la UCA tuvo en sus vidas y el aporte que ustedes consideran más valioso ha dado la universidad al país. Para iniciar con las preguntas, quisiera ver con el doctor Oscar René Vargas, ¿qué ha significado para usted a nivel personal la Universidad Centroamericana? ¿Sigue impactando en su vida? Bueno, la Universidad Centroamericana para mí ha sido un, un factor importante en mi vida porque mi hermano fue alumno de los primeros y graduado en la primera graduación de la UCA. Mi padre fue profesor de la universidad en la Facultad de Derecho y yo fui profesor de la universidad en la Facultad de Ciencias Sociales y de Periodismo y Economía. Así que para mí ha sido
una relación importante en la medida en que buena parte de mi vida siempre ha sido, tenido relación con la UCA de una forma directa o indirecta, ¿ya? Entonces, la UCA ha sido importante para mí. Gracias. Y a usted, doctor Medina, ¿qué aportes sociopolíticos considera que la Universidad Centroamericana ha brindado al país? Bueno, la UCA, primero, muchas gracias por la invitación, por compartir este conversatorio con tan querido amigo. Para mí la UCA ha sido siempre una inspiración y un modelo, o sea, en la búsqueda de tratar de construir instituciones de educación superior que realmente estuviesen comprometidas con Nicaragua. La UCA, para mí, que siempre he estado ligado a la Universidad Nacional, yo estudié en la UNAM, en León, la UCA era como una guía, como una inspiración a lo largo de una historia complicada que también tuvo la UCA. Pero esa historia yo creo que es el reflejo de ese esfuerzo que hizo la comunidad universitaria de la UCA, su junta de directores y la comunidad jesuita, por tratar de que la universidad respondiera al momento histórico que Nicaragua vivía. O sea, la UCA nunca ha sido una universidad que ha estado aislada de los problemas de Nicaragua, aislada de la historia de Nicaragua, y siempre con altos y bajos, con claros y oscuros, como todas las instituciones de Nicaragua, pero siempre hizo un esfuerzo por estar presente en la vida de Nicaragua, en ofrecer alternativas y sobre todo pues en formar a muchas generaciones de nicaragüenses que han hecho una contribución importante a la vida y a la historia de Nicaragua. ¿Algún aporte que quisiera relevarnos? Bueno, son muchos. Como dije, a mí me tocó vivir desde el tiempo de estudiante un momento muy importante en la historia de la UCA en el año 70-71, cuando la UCA, los estudiantes, sobre todo de la UCA, protagonizaron uno de los movimientos de protesta más importantes que se dieron en la historia de Nicaragua en aquella época, demandando democracia a lo interno de la universidad y la salida del rector fundador de la universidad, el padre Palé, que era una persona, como todos conocemos, pues muy comprometida con el régimen y con un autoritarismo que eh, ahogaba un poco el espíritu de libertad y de democracia que ya había en aquel momento en la UCA. Y aquella protesta de la UCA contaminó a toda Nicaragua, obviamente, a los estudiantes del UNAM. Yo era un estudiante nuevo en UNAM en 70-71. Salimos a la calle en apoyo a los estudiantes de la UCA y nos tocó recibir a estudiantes que fueron expulsados de la UCA y que causaron pues, un enorme impacto dentro de la comunidad universitaria de la UNAM. Pues eran muchachos brillantes que tuvieron luego un liderazgo importantísimo en la UNAM, en aquellos años pues, complicados, inicio de la década de los 70. Y luego ya en los últimos años, pues la UCA fue, creo yo, el único espacio universitario realmente libre, ¿verdad? Y ejemplos tenemos muchos, pues las grandes protestas por los temas ambientales, el incendio de Indomaíz, ¿verdad? Salió y fue protagonizado principalmente por estudiantes de la UCA. Las discusiones, las únicas discusiones públicas que tuvimos en Nicaragua sobre el proyecto del Gran Canal se dieron en la UCA. La UCA sirvió de, de- de foro para tres grandes reuniones internacionales que hicimos con científicos invitados de todo el mundo para discutir desde el punto de vista técnico y científico el impacto que el canal podía tener en Nicaragua. Mientras en las universidades públicas era prohibido abordar ese tema. Y ya más directamente, la UCA fue la única institución que brindó cobijo y apoyo a la naciente Academia de Ciencias de Nicaragua. O sea, la Academia de Ciencias no pudo haber existido el tiempo que le permitieron pues, funcionar si no hubiese sido con el cobijo y el apoyo de la UCA. Yo creo que pues, si algún día se escribe la historia de la ciencia en Nicaragua, habrá que mencionar esa Claro, gran contribución que hizo la UCA con la Academia de Ciencias. claro, gracias.
Y para vos, Samantha, ¿qué hace distinta la Universidad Centroamericana respecto a otras ofertas universitarias del país? Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un honor poder estar con el doctor Oscar René Ernesto en este panel conversatorio. Es, como decía el doctor, bien difícil poder resumir todo lo que ha aportado y todo lo que ha hecho distinta a la universidad. Eh, Hablando en temas incluso de aportes y que la UCA sobresalía no solo en Nicaragua, sino en Centroamérica. Por ejemplo, el Instituto de Historia era uno de los más importantes, con colecciones súper valiosas de documentos para la historia de Nicaragua y de Centroamérica. E incluso la misma UCA tenía manuscritos originales del mismo Sandino, que no sabemos qué va a pasar con toda esa documentación y que forma parte de la historia de nuestro país y de la identidad también como país. Aparte del Instituto de Historia, como mencionar el Instituto de Ciencia. Creo que es importante también resaltar, yo como estudiante de comunicación y siendo la UCA también la universidad que graduó a miles de periodistas y de los más importantes actualmente en Nicaragua, también hacer resaltar el papel que jugó en la libertad de expresión, por ejemplo, con la fundación de la revista Envío, con la fundación de Radio Universidad, que fue una radio que estuvo al pie todo el tiempo durante las protestas en 2018. Incluso yo como joven fui invitada a Radio Universidad a hablar un poco sobre la agenda que los jóvenes estábamos trabajando en conjunto para el 2019. Y siempre tuvimos abiertas las puertas para poder hablar. Algo que también es importante es la educación integral que se le daba a los jóvenes de la UCA. No solo llegabas a un aula de clase a sentarte a aprender de historia, aprender de matemática, sino también te involucraban en la vida diaria de la sociedad nicaragüense. Al involucrarte en la vida diaria te abrían la mente a ser crítico con las necesidades de la gente y formar profesionales que también estuvieran preparados para dar una respuesta ante la sociedad en temas de pobreza, y esto lo podemos ver con los institutos que habían en la UCA y que trabajaban temas populares, incluso en la costa Caribe, siendo un sector de la población altamente vulnerable. Sin duda, enriquecían el pensamiento crítico de los jóvenes para poder ser profesionales integrales y completos y responder a todas las necesidades del pueblo de Nicaragua. Creo que eso es una de las cosas más importantes y también la parte humanista. O sea, creo que al ser profesionales, los jesuitas tienen mucha experiencia como educadores y prestigio, no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial, en universidades, garantizaban una educación completa para los jóvenes. Muy bien. Entonces, para vos, el retorno de la UCA será importante en la transición democrática. Sin duda, yo creo que la UCA sí o sí tiene que retornar, y los miles de jóvenes que hoy fueron afectados por el cierre de la UCA, que asciende más o menos a 9.000, eran los matriculados en el momento del cierre. Tienen la esperanza, aunque ellos ya no puedan terminar sus carreras, de que un día retorne una universidad que no solo fue una universidad académica, sino fue un segundo hogar, un alma mater, y formó parte de la vida de miles de jóvenes y nicaragüenses. Y quiero aprovechar este espacio. Casualmente ayer fue publicado un poemario de estudiantes de la UCA de cómo vivieron el cierre y lo que la UCA significó. Y vieron 3 líneas que a mí me impactaron demasiado, que escribieron en el prólogo. Los jóvenes universitarios esperan ese día con impaciencia. Definitivamente un día más es un día menos. Creo que te impacta de manera personal y duele. Y yo creo que aunque los jóvenes de esta generación no podamos ver y estudiar, creo que es una misión y un trabajo que tenemos todos de volver a retornar la UCA y de recuperar una universidad tan importante para la historia de Nicaragua, para la sociedad y para miles de personas. Gracias, Samantha. Bueno, que queremos recordarle a nuestra audiencia que está en vivo viéndonos en este conversatorio que pueden dejar sus preguntas en el chat que luego estaremos contestando al final de todas las exposiciones. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar en materia y que vamos a iniciar con el doctor Oscar René Vargas para preguntarle qué papel juega la educación universitaria en la promoción o en la limitación de la democracia. Bueno, mira,
El problema fundamental que sufre Nicaragua ahorita es la falta de un capital humano. Capital humano, es decir, una capital con una formación suficiente para que permita el país de arrancar nuevamente. ¿Qué es lo que ha pasado? La fuga, el destierro, la expulsión de tantos jóvenes y de tantas personas preparadas hace que el país vaya a entrar en un proceso de incapacidad de poder levantarse económicamente en el corto plazo. Es ahí la importancia de la formación, de la importancia de regresar a Nicaragua. La mayoría de las personas que se han tenido que ir al exilio, desterradas, desnacionalizadas, que podamos regresar para poder formar nuevas generaciones en un espíritu crítico que permita un mayor desarrollo. Es decir, pongo un ejemplo sencillo. Es decir, la incorporación de la ciencia, de la cuarta transformación tecnológica del mundo, Nicaragua es el país de los más atrasados de América Central. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, que al expulsar a todos los estudiantes, al salirse casi 800.000 personas en los últimos 4 años, es evidentemente que es una mano de obra calificada en diferentes especies o profesiones, ya sea carpintero, ya sea albañil, ya sea un médico, ya sea un arquitecto, etcétera. Y eso hace que el país tenga menos posibilidades de crecer y al mismo tiempo no puede crecer sin un proceso de democratización del país. La democracia es necesaria para que la gente pueda regresar y que pueda seguir, digamos, formándose y creando un desarrollo necesario para Nicaragua. ¿Qué significa ese papel en el contexto de autoritarismo como el que vive Nicaragua? Bueno, esta gente cierra todos los espacios. No, es decir, no solamente son los espacios, fíjate, y hay un detalle que es importante, no solamente ha expulsado a los jóvenes de las universidades, le has negado su currículum, a los abogados les quitaron los títulos, a las personas que tenían, nos han borrado, a la gente que hemos salido del país, nos han borrado del registro nacional. No existimos, es decir, no existen los jóvenes, no pueden. Entonces, eso ha significado la dictadura, ha significado el retraso, el atraso cultural, científico, tecnológico, profesional del país. Es decir, vamos a poner un ejemplo sencillo. De los 800.000 personas, supongamos que manteniendo la relación, un 10% de profesionales han salido del país. Estamos hablando de 80.000 personas que no se pueden reponer de un día para otro. Eso tiene una incidencia en la potencialidad económica para recuperar el país. La necesidad de crear de la democracia es la que pueda permitir una buena parte de ellos puedan regresar. No solamente personas ya jóvenes, recién formados, etcétera, etcétera. Personalmente tengo 2 hijos que están en el exilio, que también no pueden regresar al país. Uno tiene un doctorado en economía y el otro tiene una maestría en economía. Es decir, que son personas que pudieran tener esa capacidad de ayudar al desarrollo de Nicaragua. Claro. Doctor Medina, ¿y de qué manera el régimen autoritario de Ortega utilizó las universidades como herramientas para consolidar su poder? ¿Qué nos puede decir sobre su experiencia habiendo sido rector de la UAM en el último periodo? ¿Cómo utilizó Ortega las universidades? Bueno, sin entrar en la historia complicada de la relación del Frente Sandinista con las universidades,
yo creo que se puede decir que Ortega jamás hubiese llegado al poder si no hubiese sido por las universidades. O sea, al fracasar la revolución y al pueblo votar en contra del sandinismo en las elecciones en las que salió triunfadora doña Violeta, el frente quedó totalmente desarticulado y las únicas organizaciones que lograron sobrevivir y por razones obvias, no por mérito de nadie, sino porque eran los estudiantes, el movimiento estudiantil que estaba en las universidades y el frente utilizó en aquel momento la lucha del 6% para mantener a los estudiantes en la calle, apropiarse de una lucha que era justa, pues el 6% había sido una demanda histórica de la Universidad Nacional para hacer realidad el principio de la autonomía, pero el orteguismo utilizó la lucha del 6% para mantener al país en zozobra, dificultar la consolidación del nuevo gobierno de doña Violeta, dificultar la recuperación del país y Ortega pues oxigenarse. O sea, Ortega sin el 6%, la lucha por el 6%, sin el movimiento estudiantil jamás hubiese llegado al poder porque todas las otras organizaciones llamadas de masas que se habían creado en la revolución, las organizaciones campesinas, el movimiento comunal, AMLAE de las mujeres, todo eso prácticamente desapareció al no tener ya la cobija del, del Estado. De manera pues que Ortega se ha servido de las universidades como base para su proyecto totalitario. O sea, lo que ha ocurrido a partir del 2018, donde Ortega se llevó la sorpresa de ver de repente a los estudiantes en la calle pidiendo su salida del gobierno después de hacerlo responsable de la muerte de cientos de jóvenes que protestaban pacíficamente en las calles. O sea, él se encontró de repente con un escenario totalmente inesperado, desconocido, pues los estudiantes protestando en contra de su gobierno. Y eso llevó, creo yo, a la reacción brutal que hemos visto en contra de las universidades, en contra de los jóvenes estudiantes. Y es la única explicación que yo puedo encontrar a todo lo que ha ocurrido, pues con el cierre de universidades, con la anulación total de la autonomía universitaria, ¿verdad? Para terminar con las universidades como lo que son, pues centros de pensamiento, de libertad, de pensamiento crítico. De eso Ortega lo está eliminando con lo que está ocurriendo ahora en las universidades, de manera que las universidades que existen ahora en Nicaragua y después de la confiscación de la UCA el año pasado, pues eso ya no puede existir ninguna duda. Ortega lo que está haciendo es convirtiendo a las universidades en un pilar más de su proyecto de gobierno, pues totalitario, una dinastía familiar. Bien, gracias, doctor. Samantha, en el contexto actual, ¿qué papel ves vos deben jugar los estudiantes universitarios nicaragüenses dentro y fuera del país en la resistencia frente al autoritarismo? Bueno, voy a empezar hablando sobre, desde mi punto de vista, qué es lo más importante que podemos hacer desde fuera, qué es lo más fácil incluso. Em, Creo que los jóvenes principalmente, y esto yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, tenemos que tratar hasta donde más podamos de seguirnos educando, de poder reingresar a la universidad o empezar nuevamente la universidad y educarnos principalmente. Porque aunque sabemos que muchos, y esta es la realidad, pues no van a regresar y van a hacer su vida afuera, vamos a ver una cantidad de jóvenes que vamos a estar dispuestos a regresar y poder aportar a Nicaragua, y eso es lo que hablamos. Necesitamos urgentemente educarnos porque somos la generación que va a tener que responder a las necesidades de una nueva Nicaragua y de una transición al lado de mucha gente que va a ser muy valiosa
pero principalmente pues, nos va a tocar a nosotros, eso por un lado. En segundo lugar, la educación también va de la mano con la democracia. O sea, los jóvenes al educarnos también fomentamos nuestro pensamiento, los jóvenes al educarnos no solamente académicamente, sino también fuera. Tenemos que aprender prácticas democráticas y los sistemas de los países y las cosas buenas que estamos viviendo y que esto se nos quede y podamos no copiar, pero sino poder aportar eso que ha sido tan valioso. Creo que esa experiencia del exilio tenemos que darle la vuelta y volverla positiva, no solamente negativa, y poder aprender y decir, este es un sistema de gobierno, esto es la democracia y lo estoy viviendo. Tristemente no en Nicaragua porque no, nosotros no lo conocemos, no sabemos lo que es. Se vive diferente, no se vive propia, lo digo por experiencia, pero sí de manera totalmente valiosa estamos aprendiendo y esto lo podemos llegar a replicar en Nicaragua. Eso por un lado y por otro lado, los jóvenes que también quieren involucrarse políticamente, creo que la educación, la organización también es una opción antes de poder pretender nosotros los jóvenes ser también una opción que responda a las necesidades de los nicaragüenses. Tenemos que saber y conocer y prepararnos. Para mí eso es bien importante. Y dentro creo que es más complicado. Yo siempre he dicho de que los jóvenes estamos llenos de desesperanza, muchos afuera y adentro es peor la situación. Los jóvenes realmente, el panorama académico es totalmente oscuro. Estamos viviendo una época totalmente oscura para la educación universitaria de los jóvenes en Nicaragua y no solo los jóvenes universitarios. Yo también pienso en todos los niños pequeños que van a querer estudiar y que necesitan entrar a las universidades y que no hay opciones y que cada vez se consolida con mucha más fuerza el modelo represivo de adoctrinamiento en las universidades y que se están viendo obligados también a vivir bajo ese sistema. Porque muchos jóvenes, hay una cantidad no muy grande, yo tengo información de jóvenes que han tenido que continuar en lo que hoy es la Casimiro Sotelo porque han sido amenazados, porque no tienen otras opciones, porque no han podido exiliarse, quizás no porque no han querido. Y otros jóvenes que simplemente todavía hoy están buscando la posibilidad de salir y educarse, pero no es tan fácil, porque no solo nos estamos enfrentando a que a los que no quisieron continuar no se les está dando los documentos, sino también que estos jóvenes se están enfrentando a no tener la documentación para poder salir fuera, convalidar, apostillar, tener las notas, no tienen el dinero para poder subsistir y estudiar al mismo tiempo. Esto es parte de algunas de las cositas de las que nos enfrentamos los estudiantes a nivel específico, incluso estando fuera. Entonces yo creo que lo que pueden hacer los jóvenes es tratar de resistir, de educarse eh, y hacerlo. Por dicha, nosotros tenemos una gran herramienta que es el acceso al Internet y todavía el Internet no es controlado y creo que es educarse desde fuera, lo que está fuera. Tanto académicamente como también algo crítico, este tipo de foros, eventos, talleres que te dicen lo que está ocurriendo realmente en Nicaragua como joven, que te hablan sobre la situación y que también te fomentan el pensamiento crítico, porque definitivamente en Nicaragua no encuentras nada. Pero creo que hay que hacer buen uso de los recursos que tenemos a mano y que todavía los jóvenes y los estudiantes tienen en Nicaragua. Revisando tu trabajo, Samantha, ¿qué ejemplos históricos podrías mostrarnos acerca de la resistencia que los jóvenes universitarios de la UCA desarrollaron frente a los autoritarismos? Bueno, creo que eso es bien amplio, pero sí que me gustaría mencionar algunos de los más importantes. Ujú. De hecho, casualmente yo hablaba con el doctor, ¿verdad? Ernesto, platicábamos un día de esto y él vivió y estuvo y coincidimos en que la universidad en sí, la universidad física, fue un espacio de libertad para los estudiantes y para los jóvenes para poderse organizar. Era un lugar donde no solo se promovía el pensamiento crítico, sino también los jóvenes tenían la libertad de poder organizar en diferentes momentos de la historia de Nicaragua, resistencia.
y ver de qué manera podían hacer frente a las dictaduras que estaban viviendo. La UCA estuvo presente durante la dictadura de Somoza, durante el periodo de la resistencia y la revolución sandinista, también estuvo presente post-revolución y podemos ver, ¿verdad? La UCA protestó en contra de la salida de Anastasio Somoza, de todos los Somozas incluso, desde papá hasta el hijo. La UCA también fue una de las que promovió y luchó por la autonomía universitaria con otras universidades de la mano. Y al mismo tiempo, aquí quiero hacer un paréntesis y decir que, bueno, Nicaragua fue, yo, bueno, leí si esto es correcto, el último país en obtener, en poder tener la autonomía universitaria y el primero en perderlo en América Latina. Qué triste, ¿verdad? Entonces, la UCA estuvo en estos momentos de organización. eh, Durante la dictadura de Somoza, la UCA fue uno de los pilares fundamentales para poder recaudar dinero para el tiempo de la revolución, para poder organizar, para reclutar jóvenes, que sea lo que haya pasado y lo que se haya convertido en la revolución en ese momento, tenían los jóvenes la misma esperanza, de diferente manera, ¿verdad?, de libertad y democracia para Nicaragua. Aquí se organizaron uno de los movimientos más importantes durante el tiempo de la revolución, que fue el FER, de la mano también con movimientos que estaban trabajando en la UNAM y que formaron focos de resistencia y que pusieron el país en jaque en muchos momentos. E igual sufrieron las consecuencias de la represión. Asesinatos, como por ejemplo el de los jóvenes en León, y de igual manera en la lucha del 6%. La UCA fue un lugar en donde básicamente fue también epicentro y en donde vimos al mismo Ortega dirigir el 6% también desde la UCA. Y la UCA supo también cuándo tenía que romper relaciones con Ortega y cuando las cosas no estaban bien. Eso es bien importante. Yo creo que el momento más cercano, ¿verdad? Y el que todos hemos vivido, y yo principalmente como joven por la edad que tengo, es el abril del 2018. Por su posición geográfica, por su historia de lucha y de resistencia, la UCA fue un pilar fundamental. Las primeras protestas se dieron afuera y enfrente de la UCA. Y no solamente para el tema de lo que es la democracia y la libertad, sino también para la organización de los grupos vulnerables históricos, como las mujeres feministas, como movimientos ambientalistas, como personas de la comunidad LGTBIQ+, muchísimo, abarcó muchísimo. Creo que podríamos hablar todo el día del aporte y los momentos más importantes en los que la UCA estuvo. Bien, gracias, Samantha. Bueno, recordarles a nuestra audiencia, gracias por conectarse y estar pendiente de este conversatorio, que estamos recibiendo sus preguntas, así que los invitamos a continuar escribiendo, que al final vamos a responderlas. Bien, esta pregunta va para el doctor Medina y el doctor Oscar René. ¿Qué papel deben jugar los profesores universitarios nicaragüenses dentro y fuera del país en la resistencia frente al autoritarismo de Ortega? Es No un sé poco en la si, línea de lo que preguntamos a Samantha sobre los estudiantes, pero esta vez sobre los profesores. ¿Qué nos pueden decir? no sé si habla primero Ernesto o hablo yo, no sé. Bueno, si gusta, como acaba de decir Samantha, en estos momentos las universidades y todo el sistema educativo de Nicaragua pasa por un momento oscuro, triste. Y los profesores universitarios, los pocos que han quedado en Nicaragua, eh, obviamente atraviesan una situación muy, 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 muy difícil. O sea, la represión que existe en el país, en las universidades, pues, se está ejerciendo de una manera muy directa. O sea, los rectores que han sido nombrados en los últimos años en realidad son comisarios políticos. Y se sabe que hay todo un ambiente pues, de denuncia. Y los pocos profesores, yo diría, que han quedado de mi generación, por ejemplo, ya prácticamente no queda nadie. O sea, muchos se han ido porque los despidieron, otros pues ya por vergüenza, por dignidad, han renunciado. De manera de que yo creo que lo que se puede pedir de los profesores que están en Nicaragua es que puedan hacer pues un esfuerzo para seguir ejerciendo su trabajo con dignidad, los que están todavía dentro del país. Y los que estamos fuera, yo creo que tenemos que mantener
nuestra voz en alto, denunciando la tragedia que está viviendo la educación superior en Nicaragua, el sufrimiento de los estudiantes que han tenido que abandonar sus estudios y que están encontrando grandes dificultades para poderlo seguir, los profesores que fueron despedidos y que no pueden trabajar pues, en su vocación como maestros. Y yo creo que todos tenemos una gran tarea frente a la tragedia que se está viviendo en Nicaragua en la educación, el desastre que se está causando a la educación. Lo que tenemos que hacer es tratar de ir pensando el sistema educativo que Nicaragua va a necesitar para la reconstrucción, para la construcción de un país democrático, un país con justicia. Porque obviamente el sistema que tenemos actualmente es un sistema que, que no sirve para nada. O sea, que habrá que desecharlo totalmente y habrá que comenzar a construir un nuevo sistema. Entonces yo creo que una de las tareas que tenemos nosotros es rescatar esa educación, rescatar primero el reconocimiento de la educación como un derecho humano. En Nicaragua, con todo el desastre que hay en el desprecio a los derechos humanos, el derecho a la educación, ¿verdad? Es uno de los que más está sufriendo ese ataque, ese desprecio total a los derechos humanos. El derecho a la educación está sufriendo esa realidad y nosotros tenemos que rescatar la educación como un derecho, porque Ortega la ha convertido a la educación como una limosna, ¿verdad? Y a mí me duele en el alma cada vez que un maestro o un estudiante agradece al comandante y a la compañera, qué sé yo, porque le están dando una beca o porque está ahora en la universidad o está en una escuela y no reconoce de que en realidad él es un ciudadano, una ciudadana que tiene el derecho a estudiar, que el gobierno está en la obligación de darle educación y educación de calidad. Entonces yo creo que nosotros tenemos primero que rescatar la educación como un derecho humano y en esta lucha de denuncia al gobierno de Ortega por sus atropellos a los derechos humanos, hay que poner las violaciones al derecho a la educación junto a todos los otros derechos que este gobierno está atropellando, está violentando. Y lo otro, yo creo que tenemos que volver a darle a la educación en su conjunto y sobre todo la educación superior la dignidad que se merece, ¿verdad? Dejemos de trascender de esa concepción que Ortega ha llevado a extremos increíbles de que o es una limosna, ¿verdad? Con la cual los muchachos deben estar agradecidos por estar estudiando, o se ha degradado a un simple instrumento para formar, en teoría, a profesionales para un mercado laboral que en realidad no existe con el desastre económico que hay aquí en el país, de manera que los muchachos tienen ahora títulos que no les sirven absolutamente para nada. Y este sistema ha reducido la educación a eso, pues a entregar títulos que no sirven para nada, olvidándose de todos los otros componentes importantísimos de la educación que tanto había costado ir construyendo después de la herencia que nos dejó el doctor Mariano Ojeda Gil, de una educación humanista, una educación para un pensamiento crítico, para un pensamiento libre. Y un país como Nicaragua, que está siendo totalmente destruido, necesita profesionales con una mentalidad no solo humanista, solidaria, respetuosos de la justicia, de los derechos humanos, sino que también creativos, innovativos, sea, que puedan hacer que este país nos dé esperanzas de futuro y sobre todo a los jóvenes. Eso actualmente no existe. Entonces tenemos que devolverle a la educación toda esa integralidad que se ha Claro, perdido con este gobierno que ha destruido pues, totalmente sí, el sí, aparato educativo. Y finalmente yo creo que tenemos que hacer que las leyes, lo que dice la Constitución sobre la educación tiene que cumplirse, lo que dicen los tratados que Nicaragua ha firmado sobre educación deben de ser tinta sobre papel y deben convertirse en hechos concretos. Entonces nosotros, los profesores universitarios, tenemos que rescatar todo eso, tenemos que pedir, exigir que se cumplan las leyes, que se cumpla con la Constitución, que Nicaragua respete los acuerdos que ha firmado y que son simplemente letra muerta. Y ayudar pues a construir este nuevo sistema educativo que tiene que acompañar a la Nicaragua, que tiene que surgir después
de la ceniza que van a quedar después de que este Bien, régimen pase a ser parte de una historia triste. ok. Gracias, doctor René. Bueno, mira, hay que hacer una diferencia en la represión de la época de Somoza y en la represión de la época de Ortega. En la época de Somoza había un respeto, se respetó la autonomía universitaria y la libertad de cátedra en las universidades. No hubo represión generalizada contra los estudiantes, es decir, no hubo la expulsión de las, de las universidades para los estudiantes que salieran afuera al exilio, tampoco contra los profesores. Es decir, que ese es un elemento importantísimo de saber de que en esa época el exilio, la cual yo viví el exilio en esa época también, era solamente para algunas personas, pero no era para generalizado para un sector social, sea estudiantes o profesores. Ahora, y por lo tanto, las universidades lograron consolidar o mejorar sus niveles académicos que se desarrollaron tanto en la Universidad Nacional en León y como en la UCA en Nicaragua, en Managua. Hoy es totalmente contrario. Es decir, hoy es rajatabla. No hay estudiantes que tengan la posibilidad de recibir una educación completa, crítica. Los profesores no tienen que someterse a una lógica determinada. Entonces, el nivel educativo entre la época de Somoza y la época actual ha sido vulnerado totalmente. Y ese ha sido uno de los problemas mayores, o mejor dicho, es uno de los problemas mayores para el futuro. Es decir, que ¿cuál es el reto que tenemos? Los estudiantes prepararse. Es decir, cuando yo salí del exilio, yo era estudiante de medicina, tuve que cambiar de profesión por X motivo, y lo que hice fue estudiar para prepararme para regresar a Nicaragua. Yo regresé inmediatamente después de la caída de Somoza. Esa es la misma lógica que deben tener los estudiantes. Los profesores al interior del país, evidentemente que tienen poco margen porque ya no hay universidades donde puedan ejercer una libertad de cátedra, sino que tienen que cuidar porque si no lo despiden. Entonces, hay otro problema fundamental, que es el problema de los salarios. El salario de un maestro de secundaria no alcanza para comprar una canasta básica. Voy a poner un ejemplo. De los 799.000 personas que están afiliadas al Seguro Social, es decir, que son profesores que tienen trabajo formal, solamente el 19.33% tienen un salario superior al costo de una canasta básica. Es decir, que la mayoría de los profesores de secundaria, los profesores que tienen medio tiempo, etcétera, etcétera, en las universidades, o que son profesores, no tienen la capacidad de comprar una canasta básica. Es decir, viven en pobreza laboral. Ese es otro de los problemas fundamentales de la calidad educativa. Es decir, si vos no tenés los recursos suficientes para ejercer tu profesión, evidentemente que tu capacidad para mejorar tu calidad de impartir clases es menor. Es decir, que tenemos no solamente la represión desde el punto de vista de la limitación de la libertad de carrera, sino también la limitación de los salarios de pobres, es decir, la pobreza laboral. Y ese es el otro problema, que no solamente, es decir, para rescatar el nivel educativo, lo mejor tenemos que subir los salarios de los profesores. Un profesor de primaria o de secundaria gana 10.000 córdobas y el costo de la canasta básica es más de 21.000. Es decir, viven en pobreza. Es decir, no tienen tiempo para prepararse mejor. Y pasa lo mismo con los profesores de tiempo parcial o de horas clases en las universidades. Ese es el otro tema que hay que rebuscar cómo ayudar a resolver.
Y eso no solamente se puede resolver cambiando el régimen, porque no hay otra manera de hacerlo. Sí, gracias, doctor. Quizás sería importante en este momento recordar también que hay un profesor universitario en condición de desaparición por ocultamiento, ¿verdad?, de su paradero, que es el profesor Freddy Quesada. Para toda la audiencia, pues que tenga presente también que este profesor universitario se encuentra encarcelado. Bien, vamos ahora entonces a pasar a un tema importante que tiene que ver con las dificultades, los desafíos y las oportunidades. Un poco ya lo hemos visto, pero ahora queremos profundizarlo un poco más. Eh, ¿Qué dificultades, desafíos y oportunidades para continuar los estudios o ejercer la docencia han observado ustedes? Algo mencionaba Samantha al inicio, pero queremos retomar este tema con mayor profundidad. ¿Qué está pasando? A ver si Samantha nos pueda Oh, sí, decir claro. algo. Bueno, antes de todo, hablando del profesor Freddy Quesada, duele mucho porque es un gran educador. Fue mi profesor en varias materias, de hecho, de la universidad. Y hasta el día de hoy no se tiene nada, ¿verdad? No se sabe absolutamente nada. Y es una persona también con muchas dificultades de salud y en las condiciones que se viven en las cárceles, fácilmente cualquier persona se deteriora, incluso siendo joven. Y una persona ya adulta mayor es peor la situación. Si solo quiero hacer un comentario antes, yo creo que Nicaragua tiene que empezar a valorar mucho más la educación después de esta gran crisis. Eso es algo bien importante. Son demasiadas las dificultades que se viven. Yo puedo hablar desde mi experiencia propia, pero también quiero mencionar un poco los pocos datos que se han podido recabar, porque realmente no hay un estudio completo que pueda uno tener la magnitud del daño que se le ha hecho al sector estudiantil, incluidos los docentes también, desde el 2018 hasta la fecha. Según RIDE, que es un programa de educación en emergencia, la cifra de los estudiantes afectados por las 33 universidades que aproximadamente que han sido cerradas en Nicaragua asciende a más de 42.824 jóvenes, más de 42.000. Y faltan, porque estamos hablando del cierre de las universidades, más no estamos hablando de los jóvenes que nos hemos exiliado, que estudiamos en otras universidades que hasta el día de hoy están abiertas y que se está adoctrinando a los jóvenes y que han sido expulsados y han decidido exiliarse por cuidar su vida, porque tenían orden de captura, porque eran acosados constantemente. O sea que esta cifra puede pasar fácilmente más de 50.000 estudiantes, que estamos en el exilio, que estamos regados y que de esto yo me atrevo a decir personalmente que ni el 10% hemos podido retornar a las universidades. Hasta el día de hoy ha sido imposible para algunos jóvenes poder continuar nuestros estudios y esta es una de las principales, voy a mencionar las principales dificultades que se han presentado en los jóvenes y en primer lugar el estatus migratorio forma parte y es una de las cosas más importantes para poder ingresar a las universidades. Los problemas de registros académicos, no tenemos notas, no tenemos historial universitario. Para muchos jóvenes pareciera que nunca pisaron una universidad cuando estaban a punto de terminar sus carreras. Ayer estaba viendo el video que sacó la Compañía de Jesús por un año del cierre de la UCA y hay un testimonio de un joven que dice que estaba a un mes de que le entregaran su título universitario y que quedó sin nada. Un mes, ya estaba en trámite. Realmente duele demasiado e impacta. Al menos, o sea, aparte de eso, las convalidaciones y las homologaciones que nos exigen y nos piden en los ministerios de educación en las universidades. Y yo digo, ¿qué vamos a convalidar y qué vamos a homologar si no tenemos nada? O sea, ¿qué vamos a hacerlo? ¿Cómo a un país, por ejemplo, Costa Rica es un ejemplo? Yo estudié, me bachiller en Costa Rica, ingresé a la universidad en Costa Rica y luego en Nicaragua. Te exige que llegues apostillado un diploma, unas notas de la Cancillería
Pero como yo siendo una estudiante perseguida me voy a meter a la Cancillería a decirle apostíllenme estas notas? No tiene lógica, no tiene sentido, pero eso ellos no lo entienden. Eso ellos no lo entienden. Ellos solo te dicen tráigamelo, porque simplemente es técnico. No tiene nada, no tienen humanidad y no tiene absolutamente nada de conciencia de todo lo que hemos vivido los estudiantes. Incluso el tener unas notas, aunque sean no apostilladas, nos ha costado muchísimo. Ahora, ¿qué tal un documento homologado? Por ejemplo, yo todavía estoy en trámite de mi homologación de mi bachillerato y me ha costado un montón, pero yo me bachiller en Costa Rica, exiliada. Pero en mi caso fueron pocos incluso los que nos logramos bachillerar en Costa Rica y tuvimos dificultades enormes para acceder, sin meter la xenofobia que yo viví siendo un estudiante nicaragüense en las escuelas costarricenses, porque lo viví en carne propia y toda la discriminación. Aparte de eso, los jóvenes estamos viviendo y estudiantes en una condición de marginalidad, o sea, y precariedad económica, que muchas veces no te permite poder estudiar, ni siquiera es una opción. Necesitas sobrevivir, necesitas pagar una renta, necesitas comer. Si vives en Estados Unidos, aquí, todos los que vivimos aquí sabemos cómo es la situación. Si no tienes una renta, terminas en la calle. O sea, un teléfono no es un lujo, necesitas pagarlo. Un carro, una gasolina para poder ir a trabajar. Y los jóvenes trabajan aquí, muchos jóvenes, yo lo sé muy bien, hasta 15, 16 horas por 12 horas la hora. O sea, ¿qué ganas le va a dar a un joven? ¿En qué tiempo va a poder estudiar e ingresar a un City College, que son los colegios comunitarios, que aunque son gratis, no te da el tiempo muchas veces? Y muchas veces estos jóvenes son la única esperanza y son los únicos que están pudiendo sostener a su familia en Nicaragua. Son los únicos que por ellos hay alimento quizás en sus casas, porque sabemos la situación y toda la crisis y todo el drama familiar que se vive. Aparte de eso, como decía, las políticas de educación superior en las universidades no responden a los jóvenes que estamos viviendo esta crisis y hemos sido afectados por estos conflictos. Y algo que es importante es que, o sea, en el exilio se vive tantas dificultades y se viven tantas cosas que simplemente muchas veces ni siquiera hay acceso próximo a las universidades. RIDE, solo RIDE, que es un programa, y estamos hablando, dice que ha tenido un alcance de más de 8.000 estudiantes que han solicitado apoyo y que ellos no han podido ayudarle a poder ingresar a las universidades, incluso en línea, a muchos jóvenes por falta de documentación. Y PEN es otro programa que está trabajando, pero con muchas dificultades, falta de financiamiento. Está el programa de la Universidad Sin Frontera en Costa Rica, que ha recibido también más de 200 solicitudes de jóvenes ex UCA de otras universidades y jóvenes que quizás han pasado años y que muchos incluso ya se les ha pasado la edad para poder aplicar a ciertos programas de beca. Por eso los días y el tiempo es tan importante. Y solo, o sea, por ejemplo, el caso de Kevin Solís. Kevin Solís estuvo 3 años, no tiene un diploma que diga que él fue bachiller cuando él ya estaba en universidad, estaba estudiando en la UCA. O sea, a él le dijeron, o vas a hacer de nuevo todo, o simplemente no ingresar. Y estamos todavía buscando y luchando para que él pueda convalidar y buscando, pero el tiempo pasa. Incluso él tiene 25 años, 26 años, y nosotros ya vamos, o sea, cuando ya 27, 28, estamos saliendo de los programas que son considerados de los jóvenes, ¿verdad? Que puedan aplicar a ciertas becas y ciertas cosas, y el tiempo está en contra nuestra. O sea, yo solo quisiera que hubiera más atención a esta crisis y a este drama, porque no solo es una carrera, es nuestra vida. O sea, nos han destruido nuestra vida. Aparte de vivir el drama del exilio, de la discriminación, del destierro, de estar lejos de nuestra familia, de la destrucción de nuestros hogares, de la cárcel, las secuelas, de las torturas. O sea, hemos sido uno de los sectores más afectados en esta crisis, definitivamente, y de los que menos se ha puesto atención en esta problemática, porque todos dicen los jóvenes valientes que salieron en 2018, pero aquí estamos miles de jóvenes con nuestras vidas destruidas y solos, tratando de reconstruir o de construir algo que ha costado demasiado. Y es doloroso, sí, ciertamente. Doctor Medina, de Yo su creo experiencia que en Alemania, Samantha, ¿qué podrías aportarnos? no, Samantha ha resumido muy bien pues, la tragedia, el drama de estos jóvenes. Pero yo quiero insistir primero en el origen de todo esto, porque primero una violación flagrante de los derechos de estos muchachos y de estas muchachas, de estos estudiantes.
¿verdad? Que a un estudiante lo expulsen primero sin haber seguido ningún procedimiento, pero ni siquiera pues los establecidos en los estatutos de la universidad, y que luego los expulsen secuestrándoles sus expedientes académicos, condenándolos a, a no poder seguir estudiando. Y yo solo quiero poner, tal vez para ilustrar la tragedia, que creo que bien la ha resumido Samantha, casos que conozco pues personalmente de estudiantes que estaban en el último año de la carrera de medicina y que tuvieron que salir del país. Ellos primero se encontraron con la dificultad de que no tenían ningún documento. Lograron que una profesora sacara sus expedientes. Obviamente esta profesora, cuando se dieron cuenta que ella había sacado los expedientes, la corrieron de la universidad, la perdió su trabajo, pero los muchachos con esto comenzaron a tocar puertas en Costa Rica, en las universidades. Y la única universidad que les abrió las puertas teniendo ya el expediente, los obligó, bueno, si quieren estudiar tienen que hacer exámenes de suficiencia, de 10 asignaturas. O sea, yo nunca en mi vida he oído hablar, ¿verdad? De que alguien tenía que hacer 10 exámenes de suficiencia. Lo normal es que se hacen 2, 3, ¿verdad? Para que puedan hacer la equivalencia de acuerdo con las notas que traen. Pero 10 yo nunca lo había oído. Estos muchachos hicieron 10 exámenes de suficiencia. Cuando yo hablé con ellos, porque teníamos apoyo para un programa de becas y ellos eran pues candidatos a ser apoyados, yo le pedí que me diera más nombres, porque extrañamente teníamos algunos fondos, habíamos hecho el llamado a muchachos que querían estudiar, en este caso en Costa Rica, y no nos aparecían candidatos. A estos muchachos pues los contactamos a través de amigos en la universidad que nos dieron sus datos de contacto. Cuando yo le pregunto, pero vos conocés más estudiantes que están en tu situación, sí, maestro, me dice, pero están perdidos. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que la mayoría se están dedicando al guaro, a las drogas y no quieren estudiar porque se sienten que los han engañado, que los han utilizado, que nadie realmente les ha querido ayudar, que todo el mundo les ha cerrado las puertas. Entonces, cuando este muchacho me dice eso, ¿verdad? Yo sinceramente le digo, ha sido uno de los peores momentos que he tenido desde que salí de Nicaragua. Luego hablé con el doctor Adrián Mesa, que tiene su universidad en Costa Rica y que está tratando de ayudar a los muchachos. Y Adrián me dice lo mismo, mire maestro, si usted piensa que al anunciar sus becas va a tener una fila de muchachos pidiendo, eso ya no va a ocurrir, me dice, porque eso, ya estos muchachos están buscando cómo sobrevivir. Entonces, con Adrián, lo que se está haciendo es tratando de ofrecerles cursos cortos que le permitan a estos jóvenes poder tener mejores opciones en el mercado laboral de Costa Rica. Pero la opción de estudios universitarios prácticamente ya a estas alturas no existe para estos muchachos. Y nosotros tenemos que reflexionar seriamente sobre esto, por lo que significa en lo personal para estos jóvenes y lo que significa para Nicaragua. O sea, esta es una generación que prácticamente le estamos perdiendo. Y obviamente que hay una reflexión para todo el mundo universitario, porque lo que dice Samantha es cierto, o sea, nadie realmente ha hecho ni el más mínimo esfuerzo para tratar de comprender la situación de estos jóvenes, el por qué es que no tienen expediente académico y qué se puede hacer. Es cierto que las universidades somos muy formalistas, muy legalistas, pero ante un drama humano de esta magnitud, es imposible pensar de que instituciones que se creen, porque están creadas para servir a los jóvenes, no encuentren una solución. Y a estas alturas, en realidad, nadie, ningún país, ninguna universidad ha dado muestras de flexibilidad para atender estos casos. Lo que le dicen, bueno, si no tenés documentos, tenés que comenzar a estudiar, tenés que comenzar de cero. Y sin apoyo, sin manera de sobrevivir. O sea, esto es terrible. Entonces yo creo de que la gran lección que tenemos es de que esto que está pasando en Nicaragua tiene que servir para que le planteemos a las universidades una forma diferente para cumplir su misión en el caso pues, de estudiantes con estas características y que no son los únicos. El mundo cada vez se está volviendo más complicado, cada vez hay más eh, población migrante y seguramente hay miles, millones de jóvenes que necesitan, que quieren estudiar y que sus países y que el mundo necesita que estudien
para no perderlos, como me dijo este muchacho de jóvenes nicaragüenses que están en Costa Rica, que están perdidos ahora. Entonces, para no perder a esta generación de jóvenes, el mundo tiene que reaccionar y nosotros, por eso decía antes que uno de las tareas que tenemos, los que estamos fuera, es tratar de exponer esta tragedia y hacer que las instituciones, que los organismos internacionales reflexionen sobre formas, pero formas reales, no discursos, porque eso es lo que dicen los muchachos, no, usted viene con el mismo discurso, viene a ofrecerme lo mismo y al final nos terminan engañando. Entonces yo creo que estos jóvenes no necesitan más discursos, no necesitan más promesas, necesitan acciones concretas, hechos concretos. Y yo creo que es el momento en que hagamos algo en esa dirección. Bien, gracias. ¿Tiene algo que agregar, doctor René? Mira, yo lo único, ya no quiero abordar más el tema de los jóvenes, que yo creo que sí lo han abordado tanto Samantha como Ernesto. Yo quería volver al tema de los profesionales que han salido del Nicaragua. Por ejemplo, lo que yo conozco, médicos que no pueden ejercer porque no le convalidan el título, ya médico formado, no estudiante. Especialistas, muchos de Abogados que ellos. tampoco pueden ejercer, etcétera. Es decir, de que se quieren reincorporar a ejercer su profesión, etcétera, no pueden. Personas que quieren ser profesores universitarios en las universidades, como fueron profesores en las universidades de Nicaragua, tampoco. Es decir, voy a poner mi ejemplo personal. Solamente ha sido gracias a mi amigo que estudió conmigo el doctorado de Economía en México, que es un profesor emérito ahora en la Universidad de Costa Rica, y que he podido avanzar en las gestiones de buscar cómo obtener una plaza en la Universidad de Costa Rica. Pero conozco el caso de todos que no han podido ejercer o incorporarse a la universidad porque les exigen toda una serie de requisitos que no se pueden cumplir, como por ejemplo el apostillado de los títulos. Los títulos nicaragüenses no son apostillados porque ya son, no lo permiten. La ventaja mía es que mis títulos son suizos y que desgraciadamente lo había perdido en casa, pero lo recuperé vía la embajada suiza en Costa Rica. Es decir, que es un caso muy particular, pero lo que a partir de toda la experiencia que yo he vivido, de averiguar, de hacer y el otro, veo que no tienen ningún nicaragüense ha podido, decir, de un profesor nicaragüense que vaya a incorporarse a la universidad en Costa Rica, porque requieren toda una serie de requisitos. Entonces yo creo que ese es el otro problema que hay. Porque si yo pongo el ejemplo en Nicaragua, yo supongo, en Costa Rica, vivo lo mismo cosa que pasa en los países. Mis hijos, que es un economista doctorado, no puede ejercer porque no tiene. Primero, los pasaportes ya no le dan, no le renuevan los pasaportes, y es un exilio de facto. Es decir, que este es un problema, no un problema de solamente para los estudiantes, sino para jóvenes profesionales o profesionales que ya tienen una profesión y que no pueden continuar ejerciendo su profesión y tienen que buscar trabajar de cualquier cosa. Médicos que yo conozco que trabajan de camarero en un restaurante aquí en Costa Rica, ¿ya? Porque no tienen que sobrevivir. Y entonces ese es el otro drama que hay. No solamente el drama de los jóvenes, sino de los jóvenes profesionales que ya habían tenido su título, se habían graduado y que no pueden seguir ejerciendo. Es decir, no hablemos los dentistas o los oftalmólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este es un problema generalizado, no solamente para los jóvenes, sino estoy hablando yo también para los profesores. No solamente es, y a su vez, Nicaragua pierde un capital humano, ¿ves? Pero que desgraciadamente ningún país lo recupera por los requisitos que están poniendo para que no pueda ejercer esa profesión.
Es decir, pasa lo mismo en los Estados Unidos, ¿ya? Es decir, que yo, por ejemplo, Ernesto conoce perfectamente bien al doctor Solís Piura, que está en Estados Unidos con sus hijos y que no reconocen ninguna profesión, pues. Es decir, que ese es un problema. Es decir, el drama de Nicaragua, que la dictadura ha creado, cosa que no sucedía en tiempos de Somoza, fíjate, no porque quiera reivindicar al somocismo, sino que nunca llegó a esos niveles de represión, ¿ya? De eliminar a todo mundo, no solamente a los guerrilleros, sino a toda persona. Bien, muchas gracias a todos por sus exposiciones. Ahora ya con esto vamos a ir cerrando y vamos a pasar a las preguntas que la audiencia nos ha hecho. Y vamos con la primera pregunta eh, que nos dice el doctor Mauricio Díaz. ¿Existe alguna posibilidad de que se consolide el modelo Ortega Murillo en las universidades? Sé que en el país se está normalizando lo anormal, incluyendo el manejo dictatorial de las universidades. Doctor Roca René, tal vez nos pueda responder esta pregunta. Yo le respondo a Mauricio de la siguiente manera. Yo creo que el problema de la dictadura no es que pueda consolidar el modelo en las universidades, sino que el problema es que la dictadura ha entrado en declive. ¿Por qué digo esto? Cuando vos ves que en el año 2018, 2017, el 38% era a favor de Ortega y ahora está entre 10 y el 15%, se ha debilitado. Cuando vos ves el otro pilar de los funcionarios que tienen que correr a funcionarios en el sistema judicial y en todos los otros ministerios, también se ha debilitado. Cuando comienza a tener problemas en el pilar del policial, militar y paramilitar, también comienza a tener fisuras. Y en el pilar de la economía de amiguete, también hay, que ese es el trabajo que estoy haciendo en el programa de expediente abierto, también hay fisuras. Es decir, que estas fisuras que están presentándose en sus cuatro pilares fundamentales va a tener repercusión al interior del sistema educativo. Es decir, esta situación no puede consolidarse. En qué medida? Y si tomamos el ejemplo de los salarios, solamente el 19% de los que tienen trabajo formal pueden comprar una canasta básica. No puede consolidarse ese sistema. Y ese es el proceso, que hay un proceso paulatino de descomposición social. Y esa descomposición pasará también por las universidades. Gracias. Samantha, hay una pregunta para vos. ¿Cómo se viven los valores aprendidos en la UCA en la vida diaria? Bueno, creo que eso es algo muy fácil. Lo hemos visto y lo digo, ¿verdad? En la práctica, solo por mencionar algún ejemplo, muchos de los estudiantes graduados y muchas de las personas que han estado involucradas activamente y han sido parte de los liderazgos que han llevado la lucha y la resistencia desde el 2018 hasta la fecha son graduados UCA. Son personas que tienen la conciencia de la importancia de la democracia y la libertad de expresión por medio de la educación. Y aquí me quiero referir, por ejemplo, a un comentario que me decía Juan Lorenzo, de que la libertad de expresión es el acceso, te da el acceso a la educación te da el acceso a la libertad de expresión. O sea, te da las herramientas para que penses, para que analices y te ejercita tu cerebro. O sea, las dos cosas van de la mano. Una persona que piensa y que opina no lo puede hacer si no tiene un mínimo de educación en el sentido de conciencia de las injusticias y de todo lo que está mal en una sociedad. Y eso también te lo da una educación integral y una conciencia también muchas veces y se te desarrolla principalmente
Muchos jóvenes lo hacen en las universidades. Y hay algo importante que quiero mencionar, es que la juventud y la adolescencia es una de las etapas más importantes del ser humano, porque en esta edad es donde vos definís qué es lo que querés. Y a partir de esto va a venir también qué es, cómo te vas a involucrar y cuál va a ser tu aporte como ciudadano a la sociedad, a Nicaragua. Eso es muy importante. Bien, también para vos, Samantha, otra pregunta. Dice, tenemos problemas con la integración de los jóvenes en la lucha actual, sobre todo de los exiliados. Existe una especie de desesperanza y credibilidad en la dirección de la lucha. ¿Qué se piensa hacer? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Yo creo que eso es algo que hemos vivido todos los jóvenes. Y aparte de la desesperanza, quiero agregar un adjetivo más y es la frustración que tenemos de sentir que hemos entregado nuestra vida a algo que ha sido bien difícil y que parte de nuestra inocencia y nuestra juventud, creyéndonos que nos podíamos comer el mundo y que nada nos iba a pasar con rebelarnos contra un monstruo que no conocíamos, también ha causado esto. O sea, creo que es importante retomar, retomar una lucha inicial y las demandas iniciales también de un pueblo. Muchos jóvenes, y esto lo he escuchado, han sentido de que en cierto modo se ha desviado lo que fue lo que le llamamos los jóvenes el espíritu de abril. O sea, y esa necesidad y todo ha terminado en pugnas políticas y ideológicas cuando nosotros a las calles no salimos por eso. O sea, yo creo que una de las cosas que los jóvenes necesitamos para poder involucrarnos y participar más, primero es que las personas que forman parte de las organizaciones, la oposición socialmente se dé cuenta de la importancia que tiene el apoyar a esta generación para poder educarse y para poder también principalmente que aun estando fuera en el exilio podamos ser ciudadanos integrales. Y esto no lo vamos a poder lograr nosotros solos, sino lo vamos a lograr con el apoyo de organizaciones y poniendo en la mesa los temas que no se pueden dejar para un futuro. Y uno de esos es el tema de la educación. Si vos educas a un joven, vas a tener un buen ciudadano. Si educas a un joven, vas a tener un buen ciudadano que va a tener y que va a participar política y cívicamente en un proceso que te va a aportar, o sea, que va a ser una persona valiosa. O sea, no sabemos qué de los jóvenes que están dentro de Nicaragua o fuera va a ser el futuro presidente de Nicaragua en 20 años, pero va a ser un joven, un hombre o una mujer que va a aportar y que va a reconstruir ese país, porque va a tener la experiencia, porque va a tener el amor, va a tener el sentido de justicia, pero va a tener también la preparación. Yo creo que eso es bien importante. No dejar solo a este gran sector de la población que somos los jóvenes, que estamos viviendo día a día en carne propia la represión de manera directa y desproporcionada. Bien, gracias. También tenemos una pregunta de un periodista para el que desee responderla. Dice, ¿cuál es el daño a la memoria histórica con la confiscación de la UCA? Bueno, ya mencionó antes Samantha, ¿verdad? Que una de las pérdidas más grandes que Nicaragua está teniendo con la confiscación de la UCA ha sido el daño que se le ha hecho al patrimonio cultural e intelectual que tenía la UCA y particularmente lo que ha pasado con el Instituto de Historia de Nicaragua y de Centroamérica, que era, por así decirlo, el depositario de la memoria de Nicaragua, una historia tan convulsa, tan atropellada, tan manipulada y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Y desgraciadamente no contamos ahora pues con una institución seria que realmente respalde la memoria. Más a lo inmediato, yo creo que eh, entre las cosas que yo a la UCA le agradezco de todo lo que pasó en los meses posteriores al 2018 fue el que la UCA haya abierto sus puertas a las madres de las víctimas para hacer ahí en la UCA y precisamente en el Instituto de Historia la exposición de su Museo de la Memoria, ¿verdad? Con objetos de los muchachos y las muchachas asesinados,
con sus imágenes y la posibilidad de poder hablar con la familia. Pero yo creo que para muchos la visita a ese museo fue quizás lo último que nos hizo quitarnos ese velo que tal vez teníamos en los ojos de una realidad que no queríamos aceptar porque nos parecía que era totalmente incomprensible, absurda. Y yo creo que que la UCA haya abierto las puertas al museo y que ahora pues el museo pueda seguir existiendo, pues porque las madres siguen manteniendo vivo el museo es también importantísimo. Y de nuevo, pues lo que pasó con la UCA y que está pasando con el Instituto de Historia debe hacernos reflexionar, como dijo muy bien Oscar René, a que la única manera de recuperar todo esto es cambiando el régimen. O sea, esta tragedia que está viviendo Nicaragua tiene que terminar y solo nosotros podemos ser los actores de eso. Nadie más va a hacer que se solucione el problema de Nicaragua y el restablecer la memoria, el poder comenzar un estudio serio de la historia de Nicaragua y sobre todo lo que está ocurriendo en esta época es importantísimo para repetir esto que tal vez ya suena hueco y vacío, pues que no se vuelva a repetir una barbarie y una tragedia como la que estamos viviendo ahora. Bien, gracias. También hay una pregunta para usted, doctor Medina. Dice, ¿qué se sabe de la opción para estudiantes nicaragüenses para estudiar en la UCA de El Salvador? Bueno, ellos, los jesuitas, inmediatamente, ¿verdad? Que se supo lo que estaba ocurriendo en Managua, activaron un programa conjuntamente la Universidad Landívar de Guatemala y la José Simeón Cañas en El Salvador, y han estado, pues hicieron un llamado a todas las universidades jesuitas para apoyar económicamente este programa. Y hasta donde yo lo conocí, ellos, aunque no ofrecían toda la oferta que tenía la UCA al momento del cierre, pero sí estaban ofreciendo la mayoría de las carreras y en dos modalidades, una virtual y otra presencial. Con ellos se habló mucho pues, de las dos modalidades, porque las dos tenían sus dificultades. Obviamente, el trasladarse a Guatemala o a El Salvador tenía un costo económico pues, enorme, además del riesgo pues, de que, sabiendo que la mayoría de los estudiantes de la UCA que no se habían matriculado en la Casimiro Sotelo estaban siendo seguidos, vigilados y estaban en una lista, ¿verdad? Porque el gobierno estaba haciendo el ridículo con esa universidad tan importante, de tanta excelencia y que de repente no tenía estudiantes porque nadie quería llegar a estudiar ahí. Entonces, a los jesuitas se les ha dicho claramente de que ellos tienen que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Con esto de que los muchachos tengan que trasladarse y sobre todo ellos tienen que garantizarle la cobertura total de su gasto, porque esperar que las familias desde Nicaragua le estén enviando dinero es un riesgo para la familia, es un riesgo para los muchachos y además de que la mayoría de las familias nicaragüenses, lo ha dicho ya varias veces Oscar René, en estos momentos no cuenta con los recursos. Pero es una posibilidad que está ahí. Sabemos que hay algunos organismos internacionales que están apoyando este programa de estas dos universidades, que son universidades importantísimas. Y yo creo que es una opción que los jóvenes deben aprovechar. Y yo, como dije, no le he perdido un poco la huella en los últimos meses, pero esperaría que las discusiones que se tuvieron al inicio, pues del cuidado que hay que tener en el diseño del programa, en la selección de los estudiantes, en las condiciones que se le están dando en el caso de que tengan que trasladarse a El Salvador o Guatemala, y el cuidado que hay que tener también con los estudios en línea, ¿verdad? Sobre todo, bueno, el título, eh, ver la manera en que ese título no tenga problemas en Nicaragua una vez que aparezca un muchacho con un título de la José Simeón Cañas o de la Rafael Landívar, ¿verdad? Que hay que estar claros de que eso puede tener sus consecuencias y que las universidades, pues ojalá que estén tomando las previsiones para que eso pues no cause otro nuevo tipo de problemas y en todo caso estar alerta. Pues si acaso se da eso, Nicaragua comienza a desconocer títulos de estas universidades, de las más importantes que tenemos en Centroamérica, yo creo que tiene que ser
otra herramienta más de denuncia de los abusos y de la barbarie que Nicaragua está cometiendo en contra de la juventud nicaragüense. Bien, gracias, doctor Medina. Bueno, ya vamos a ir finalizando y solo quiero leer dos comentarios que nos han dejado en el chat. Dice, soy padre de 3 hijos en edad universitaria. El mayor se retiró de estudiar de una universidad privada de León, recientemente cancelada, porque participó en las marchas. La segunda estaba a punto de terminar su carrera de Derecho en la UCA, cuando fue expropiada y clausurada, y no pudo conseguir beca para continuar sus estudios en la UCA de El Salvador. Y el tercero decidió no aplicar a universidades por la nula autonomía universitaria en Nicaragua. Esa es una pequeña muestra de una generación a las que, como dice Samantha, les han destruido su proyecto de vida profesional, o como dice el profesor Ernesto Medina, es una generación que la estamos perdiendo. No hay un SOS para esta generación que tendrá consecuencias para el futuro de Nicaragua. Y otro comentario de una audiencia, de una participante que está viéndonos desde Costa Rica. Dice, gracias a los 4 por sus aportes, enseñanzas, sacrificios. Son un gran ejemplo de lucha, dignos de admiración, y seguimos aprendiendo de ustedes. Bien, con esto vamos concluyendo y dejamos a Damaris para el cierre final. Gracias, doña Evelyn. Gracias a los exponentes, ¿verdad? Difícil, ¿no? Pensar que, yo diría que no solo una generación, que es esta, ¿verdad? Que se vio afectada directamente, sino que una segunda generación que se está quedando en Nicaragua, que la dictadura está haciendo el proceso de ideologizarlos para asegurarse, ¿verdad? Y es peligroso porque estos casi 40.000 jóvenes que mencionaba Samantha, que han ido en el proceso de salir, hay hay otro grupo, ¿verdad? Otra generación que no vivió la lucha social del 2018, que probablemente tenían 13 o 14 años y ahora tienen 18, 19 años, ¿verdad? Y está siendo expuesta a estas barbaridades que es la dictadura. Entonces creo que tenemos que reflexionar sobre el tema, tenemos que seguir hablando con los organismos internacionales, tenemos que seguir denunciando. Desde Expediente Abierto y la Beca para la Democracia en Nicaragua, nosotros queremos darles a todos y a todas las gracias por habernos acompañado. Esperamos que este conversatorio haya servido, ¿verdad? Para darle insumos, para dar información, pero por sobre todo para traer esperanza, ¿no? Y que sirva, ¿no? Para todos los jóvenes, donde estén, para todos los profesionales, donde estemos, desde nuestras nuevas realidades, que sigamos alzando la voz y que sigamos denunciando. Esta atrocidad es probablemente una de las atrocidades más grandes, una más de las que ha cometido la dictadura, ¿verdad? Porque nos está robando el futuro, nos está robando la construcción de ese país que tanto necesitamos, de esa Nicaragüita que tanto nosotros extrañamos. Inmensamente gracias a nuestros becarios, al doctor Medina, nuestro invitado. Inmensamente gracias por sus conocimientos, por sus valoraciones y por seguir aportando para esa construcción de la lucha y la democracia en Nicaragua. A nuestros becarios, inmensamente gracias por su lucha, por su resiliencia, porque de sus nuevas realidades, con todas las dificultades que significa el exilio, sacamos la fuerza para seguir en la construcción de la democracia. A todos los que nos están viendo, por favor, ayúdennos a seguir divulgando, ayúdennos a seguir denunciando, que esto es lo que realmente necesitamos para que cuando regresemos a Nicaragua tengamos toda esa capacidad de poder construir esa Nicaragua que tanto soñamos. A todos y todas recordarles que la democracia no es un solo sistema, no es un sistema político social.
sino que es algo en la vida diaria y debe de estar basada en el respeto mutuo, la inclusión y la participación activa de todos y todas los ciudadanos. Regresar a Nicaragua, regresar la democracia a Nicaragua, construir la democracia de Nicaragua, no es solo de unos cuantos, es de cada uno de nosotros los nicaragüenses y debemos de asumir eso con la mayor responsabilidad posible. Muchas gracias a todos. Gracias, Damaris. Es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una